Muy bien, pues vamos a seguir hoy con la serie del Sermón del Monte y hoy entramos en la segunda bienaventuranza que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 4, que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El hecho de que el hermano Salvador hoy en la lectura congregacional se haya vuelto a leer otra vez desde el versículo 1 al 12 es porque es bastante importante que estemos metidos de por sí, contextualizando en todas las cosas y en todas las enseñanzas que se refiere al Sermón del Monte. Nada mejor y qué mejor bendecido, ¿verdad?, que nosotros estar leyendo constantemente un pasaje, meternos en el pasaje y ya así nosotros dijimos y estuvimos viendo semanas anteriores que fuimos bajando a vista de pájaro y una vez que nosotros pudimos ver todo el Sermón del Monte como un caso a vista de pájaro, ahora nosotros vamos viendo las perlas que se van, que están dentro, que están en el mismo Sermón del Monte. Y en esta bienaventuranza nosotros vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, después de subir al monte, dice, sentándose, vinieron a sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Que es mejor ver una predicación, por así decirlo, en directo, del mismo Señor Jesucristo, cómo le enseñaba a sus discípulos, y qué bendición que nosotros ahora seamos llamados discípulos del Señor Jesucristo, y esta predicación, esta enseñanza va directa hacia la iglesia del Señor. ¿Qué podemos encontrar en esta segunda bienaventuranza? Bienaventurados los que lloran. Nosotros podemos ver que el llanto que nosotros podemos entender en este mundo es algo igual que nosotros veíamos en el sermón anterior. Bienaventurados los pobres, era algo que no tiene cabida para lo que el mundo enseña. Peor es decirle al mundo que son felices los que lloran. Eso es algo ya incongruente. Si, por ejemplo, le estamos hablando de la bienaventuranza a un incrédulo, diría, mira, Jesús, ya de por sí la semana pasada había algo que yo no entendía, pero es que esta semana yo ya no lo entiendo del todo. Me estás diciendo que son felices los que lloran. Claro, en la filosofía del mundo hay una enseñanza totalmente, que es lo que vamos a ver hoy. Esta filosofía que el mundo enseña es que el mundo te dice que debe de huir de los problemas. Si nosotros anteriormente, en sermones anteriores, hemos visto que el mundo enseña mensajes de autoayuda, pero el énfasis general es que enseña al mundo que debe de huir de los problemas. Meterse en un problema es algo que no va con el mundo, y si nosotros, por ejemplo, vemos a alguien llorar, lo primero que queremos hacer es consolarlo para que deje automáticamente de sentir ese gran dolor. ¿Cuántas veces hemos visto a lo mejor a un amigo? ¿Qué te pasa? No, es que estoy muy triste porque me ha pasado esto en la vida. Oh, no te preocupes, todo va a salir bien. ¡Wow! El mundo tiene su consuelo. Hemos estado viendo que anteriormente que el mundo tiene su bienaventuranza, pero el mundo también tiene su llorar y su forma de consolarlo. Entonces nosotros vamos a ver en esta mañana realmente una vez más qué es lo que no quiso decir el Señor Jesucristo y qué es lo que sí quiso decir el Señor Jesucristo. El consuelo que el mundo da, aunque parezca que es un consuelo, pero realmente no es bueno. Es un consuelo, por ejemplo, que ya nosotros estuvimos viendo en el sermón anterior, pero hoy, por ejemplo, nos vamos a meter algo más a fondo. Si a mí me duele la cabeza y me tomo una pastilla para quitarme el dolor, ese es el consuelo que podemos entender que da el mundo. El mundo intenta quitarte ese síntoma, intenta hacer quitarte ese dolor. Pero si durante un mes, 2 meses, 3 meses, te sigue doliendo la cabeza y tú te sigues quitando ese dolor, hay algo que está fallando. Un dolor de muela viene precedido porque hay una infección en la raíz. Me puedo tomar pastilla que hay muy buena para quitar el dolor de muela, pero conforme
vaya pasando tiempo, esa infección va a seguir creciendo y el problema va a ir a más. Entonces, nosotros podemos decir, el dolor es una bendición. Este dolor es una bendición. El mundo puede decir, vamos, en ninguna manera, ¿no? El apóstol Pablo dice, en ninguna manera para un tipo, pero el mundo diría, en ninguna manera, Jesús, el dolor no puede ser una bendición. Pero Cristo ofrece en esta bienaventuranza que es posible ser consolado por medio del dolor. Si empezamos en modo ilustración, no sé si sabéis que cuando un enfermo, una enfermedad que nosotros incluso podemos ver en la Biblia, hoy en día no hay tantos casos como en la época del Señor Jesucristo, pero sí se conocen casos de lepra por la India y algunos países, y esta enfermedad consiste en que sus terminaciones nerviosas van muriendo. Es decir, llega un momento que si un enfermo de lepra, ya la terminación, por ejemplo, de la mano izquierda, termina muriendo cuando este enfermo se acerca al fuego, pone su mano y él no siente dolor. Entonces nosotros podemos decir, uy, qué bien, qué bendición. Pero nosotros realmente podemos ver, que es lo que vamos a ver en esta mañana, que eso realmente no es una bendición. Porque si yo aún tengo la sensibilidad o tengo sensibilidad cuando yo me acerco al fuego y pongo la mano, automáticamente ese dolor me está avisando de que algo me está haciendo daño. Entonces podemos decir que el dolor es una bendición. Imaginaos este enfermo de lepra que pone la mano y dice, mira qué bendición, no me duele. Pero él mismo está viendo que la mano se está quemando, se está consumiendo por el fuego. Entonces realmente es una bendición el poder nosotros acercarnos a una estufa, tocarla y notar que nos quemamos y está avisándote ese dolor de que algo está sucediendo. Está sucediendo. Cuando nosotros veíamos la 2 semanas atrás, en el sermón anterior, los pobres en espíritu, nosotros todo el énfasis que se le dio y que le da la palabra es que la misma bienaventuranza del versículo 3 lo dice, bienaventurados los pobres materiales, tímidos, no, dice los pobres en espíritu. Entonces nosotros vimos que es algo espiritual y no material o algo físico. ¿Y qué es lo que otra parte que nosotros vamos a ver en esta mañana, es sabiendo la inspiración del Espíritu Santo por medio del Juan, de todos los que escribieron la Biblia, sabiendo que los 66 libros es un mensaje en sí, es que esta bienaventuranza, la segunda bienaventuranza que el Señor puso, no lo puso hoy por casualidad. No lo puso en un orden, lo tiró y Juan dijo, bueno, de las que me vayan viniendo a la memoria, yo voy poniéndolo. Sino que son consecuencias del anterior. Pobre en espíritu, nosotros pudimos ver en el sermón anterior que es alguien que se niega a sí mismo, que es una condición delante de Dios, alguien que se queda vacío y por lo tanto llora. Esta bienaventuranza viene precedida, es una consecuencia de lo que anteriormente fueron pobres en espíritu. Nadie puede llorar en espíritu si no es pobre en espíritu. Por eso nosotros vamos a ver en esta mañana, en este versículo 4 de Mateo capítulo 5, 3 condiciones, tres puntos para entender realmente qué es lo que dice este versículo en sí. Primeramente, vamos a empezar otra vez por el punto negativo, viendo qué es lo que no quiso decir el Señor Jesucristo. Vamos a entrar después en el segundo aspecto, que es el aspecto positivo, qué es lo que sí quiso decir el Señor Jesucristo. Y tercero, por qué son bienaventurados los que lloran, porque son felices los que lloran, ¿verdad? ¿Cómo es posible que alguien eche lágrimas y me diga es feliz? Pero no de emoción, como también vamos a ver en esta mañana. Hay emociones y lágrimas que vienen también por un tipo de emociones correcta o puede venir por un tipo de emoción incorrecta. Pues con esto empezamos. Y realmente, ¿qué es lo que no quiso decir el Señor Jesucristo? Primeramente, nosotros cuando decimos llorar, ¿verdad? Lo primero que se nos viene a la cabeza es una persona que está soltando lágrimas.
alguien está llorando, automáticamente, si vamos y nos dicen dónde está esa persona, mira, ahí detrás de esa puerta hay alguien llorando. Tú ya te has hecho la diapositiva y vas a ver una persona con los ojos muy colorados, echando lágrimas, pero realmente es un aspecto que no concuerda con lo que quiere decir este versículo 4. Realmente nosotros vemos que hay 3 tipos de lloro. Nosotros podemos encontrar en el mundo, a través de la palabra, que hay 3 tipos de lloro. Está el lloro natural, que es producido por causas naturales, el lloro pecaminoso, producido por la rebeldía del hombre contra Dios, y el lloro espiritual producido por la gracia de Dios en la vida de un hombre. El lloro natural, el lloro que produce el pecado y el lloro espiritual producido por la gracia de Dios en la vida de un hombre. Primeramente, nosotros vamos a ver este lloro natural. ¿Qué es el lloro natural? ¿Por qué llora una persona en su naturaleza? Primeramente, nosotros podemos ver que es algo muy doloroso y es, por ejemplo, por la pérdida de un ser querido. Cuando alguien se muere, podemos entender y podemos sentir dolor y lo que lleva y lo que conlleva es que provoca este llorar. No estoy diciendo que llorar por un ser querido, por alguien muerto, no sea malo. Es decir, es bueno. El mismo Señor Jesucristo, nosotros podemos ver incluso cuando se acerca al sepulcro de Lázaro, ¿verdad? Él lloró, y lo dice, Jesús lloró. Así lo dice, deja ese versículo, ¿verdad? Los traductores de la Biblia lo pone ese énfasis, Jesús lloró. Pero realmente nosotros podemos ver que esto es un lloro que es producido naturalmente. Un niño pequeño echa de menos a alguien, llora también. Es una causa natural el dolor por la pérdida de un fallecimiento. También podemos ver un tipo de lloro natural en algo físico. Por ejemplo, se cae el niño, se va al dormitorio y vemos que está llorando. ¿Qué te ha pasado? ¿No? Podríamos preguntarle. Pues que me he caído, me he hecho daño, me duele el pie y vemos que está llorando con lágrimas. Algunos niños sí que es verdad más exagerados que otros, ¿verdad? Hay algunos que parece ya que va a terminar el mundo porque se ha dado en el dedo gordo del pie. Hay otros niños que se aguantan un poquito y están aguantados diciendo, no me he hecho daño, y están las lágrimas, ¿verdad?, cayendo. Pero realmente es un lloro producido por algo físico. Lo que estamos diciendo es que este lloro son causas naturales. Ya hemos visto, y quiero volver a recordar, que la bienaventuranza no es algo natural que el hombre pueda traer desde su nacimiento. Solos los cristianos pueden llorar y todos los cristianos lloran en espíritu. No podemos decir igual, o mejor dicho, decimos que igual que ningún incrédulo puede vivir el sermón del monte, ningún incrédulo puede ser bienaventurado, decimos que ningún incrédulo puede llorar en espíritu. Y más adelante vamos a ver qué realmente quiere decir este llorar en espíritu, diciendo que solo los cristianos lloran y todos los cristianos lloran en espíritu. Pero hay un llorar, ¿verdad?, que este es el más popular que nosotros podemos encontrar. Y es, por ejemplo, cuando alguien se sienta delante del televisor, pone una película y esta película tiene una escena muy emocional, una escena que te conmueve el alma y empiezas a llorar. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Estamos viendo que es una emoción precedida por una escena de la película. Si a lo mejor la mujer del protagonista fallece, todos empiezan a llorar y te lleva esa emoción, te lleva ese caso que tú no te acuerdas ni siquiera que son actores. Que lo que ha dicho esa mujer, dice, bueno, hasta aquí ha llegado mi escena, hasta aquí ha llegado mi trabajo, yo ya no aparezco más en la película. Me voy a mi casa y sigo viviendo mi vida. Pero te metes tanto en esa película que tú crees realmente que ha muerto, ¿verdad? Piensas, ¿dónde estará esa mujer? Y esa mujer realmente está en su casa, porque es una actriz. Nosotros podemos encontrar personas más emocionales que otras. Hay personas que son más emocionales, que tienes que sentir de emoción este sentimiento más que otras.
Pero incluso tú puedes estar diciendo en esta mañana, sí, pero Jesús, yo conozco una persona que llora mucho. Es un alma en pena. A donde va está llorando, donde va, yo sé, cualquier cosa que se le dice, estás hablando con él y está soltando lágrimas. Realmente se está reflejando esta bienaventuranza. Realmente va a ser bendecida porque la palabra dice que bienaventurado por los que lloran. Pero no, una vez más repito, no tiene nada que ver esa bienaventuranza. Los almas en pena, ese dicho que hay, no tiene nada que ver. Pero lamentablemente este emocionalismo es algo que yo en esta mañana le quiero dar un énfasis muy grande. Es que este emocionalismo no es solo algo que nosotros podamos ver reflejado cuando alguien está viendo el Titanic o alguna película muy emocional, sino que se ha metido en nuestras iglesias y muchos están buscando un rato agradable donde desconectar de todos los problemas semanales y descargar toda la adrenalina acumulada durante la semana en la iglesia. Yo he estado toda la semana en mi trabajo, me ha ido mal. Este domingo tengo que ir a la iglesia. Yo quiero ir este domingo a la iglesia porque todo me va mal y yo quiero ahora sentir esta emoción y esta descarga de adrenalina. Pero hermano, esto nada tiene que ver con la iglesia del Señor Jesucristo. Esta cosa que nosotros ahora, más que nada, de hace un siglo para acá, se está viendo, es algo que no tiene que ver nada con el Señor Jesucristo. Es más, si alguien está viniendo a esta iglesia buscando eso, se ha equivocado de lugar. Si hay alguien que quiera venir en esta iglesia a sentir emociones grandísimas, donde dicen que el Espíritu Santo se manifiesta incluso, como dicen estos carismáticos, de modo de viento, aquí se ha equivocado de lugar. Aquí se ha equivocado de lugar porque este emocionalismo en el cual nosotros estamos viendo, donde se ponen a correr de un lado a otro, donde se ponen a chillar, a danzar, a gritar, esto nada tiene que ver con la iglesia del Señor Jesucristo. Y esto viene precedido porque muchos predicadores, a través de historias parecidas de películas, del Titanic, películas emocionantes, donde realmente no hacen ver predicadores lo que la Biblia está diciendo como una enseñanza, está haciendo contar historias bonitas, historias de películas, para manipular emocionalmente al auditorio. Hay mensajes, por ejemplo, que dicen muchos llamados predicadores, que dicen, tú hoy no vas a salir como ha entrado. Si eso fuera la salvación, yo soy el primero que digo amén. Si una persona entra incrédula, va a salir creyente, amén. Pero, sobre todo, son mensajes donde intentan manipular al auditorio para que ellos hagan una descarga de adrenalina y ellos crean que ya están sanados de todas las cosas. Le va a ir bien en su trabajo, le va a ir bien en su familia, va a ir bien en todas las cosas que haga, pero se van a su casa de camino al infierno. Se van a su casa de camino al infierno. Y son cosas que los predicadores, falsos pastores y predicadores están enseñando, manipulando estas emociones. Pero nosotros podemos ver incluso en el Sermón del Monte, en cualquier parte de la palabra, que el mismo Señor Jesucristo no contaba chistes, ni hacía teatro para llamar a las masas, para llamar a las personas a venir a Él. Nunca, absolutamente nunca, el Señor Jesucristo lo pudimos ver. Es más, Martin Lloyd-Jones hace un énfasis sobre esta parte y dice que personalmente, y es verdad, nunca se ve en la palabra al mismo Señor Jesucristo reírse. No quiero decir que reírse quiera ser malo, sino que es la seriedad de la predicación del Evangelio y la seriedad de lo que nosotros estamos exponiendo a personas que van de camino al infierno. El Señor Jesucristo predicaba doctrina, predicaba la palabra de verdad. Es más, que lo que dice al final del Sermón del Monte. Dice que la multitud se admiraba de sus doctrinas, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad. ¿Qué es lo que nos enseña el Señor Jesucristo aquí? Que para que una persona venga a arrepentimiento y fe, es la doctrina lo que atrae a esa persona. Tú puedes tener a una iglesia muy llena, con muchas personas,
pero que lo estás haciendo sentir bien, que lo estás haciendo emocionarse cada domingo, y vienen a la iglesia pensando, diciendo, hoy voy a desconectar de todas las cosas. Hoy yo quiero desconectar de todos los problemas y de todo lo que me ha causado este dolor entre semanas. Vamos, voy a ir yo ahora a una iglesia a escuchar más problemas, ¿verdad? Muchos dicen, yo escuchar de pecado, escuchar de condenación, escuchar de arrepentimiento, yo bastante tengo problemas. Bastantes problemas tengo yo ya. Pero incluso había un predicador, si se le puede llamar así, que decía estas palabras sobre este tema. La gente se tira toda la semana estresada en su trabajo, corriendo de un lado para otro, escuchando y viviendo problemas. Y cuando vienen a la iglesia a intentar desconectar de todo esto, ¿cómo le voy a hablar de cosas que le inquiete como el pecado, el infierno o la condenación? Imaginaos, es decir, personas que tienen problemas, que son consecuencia desde que el pecado entró en el mundo, no le vas a hablar de la solución porque las personas necesitan saber cosas bonitas, cosas que le alegren, pero tú lo estás mandando de camino al infierno. Eso es lo que tiene predicar el Evangelio. Si tú tienes miedo porque conoces a una persona, porque es un familiar, porque es un buen amigo, porque es una persona que hace mucho tiempo que no lo veo, ¿cómo voy a hablarle yo al Evangelio? Me es antes agradar a Dios que a los hombres, porque si no, no sería siervo del Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pablo. Realmente cuesta, pero es lo que demanda la palabra. Cuesta más y costará más cuando veamos personas caer al infierno y nosotros decir en el día de juicio, yo no le hablé del Evangelio. Es más, el apóstol Pablo dice, ay de mí si yo no predicase el Evangelio. El apóstol Pablo está dando un énfasis a decir, el que no predique el Evangelio, que se examine. El que no predique el Evangelio, que se examine. Y así estamos cuando, por ejemplo, hablamos con un hermano y este hermano dice, no, hermano, no me hable de doctrina, háblame de amor, por favor. Este hermano cuando, por ejemplo, le estás diciendo, mira, te he visto, hermano, que te estás apartando de la verdad. Estás haciendo cosas que la Biblia prohíbe, pero en sus adentros dice, yo tenía un día espléndido y este hermano me la ha echado a perder. Tenía un día en el cual estaba gozoso, estaba tranquilo, pero me ha hablado y me ha echado a perder. Ese es el verdadero amor. ¿Hay mayor amor que decirle a una persona que si no se arrepiente de sus pecados va camino al infierno? ¿Hay mayor amor que de hablar a una persona del pecado original? Que en Adán todos caímos, puesto por todos pecaron, por eso todos somos pecadores. Ese es el verdadero amor. Pero alguien decía, o que seas payaso o que seas predicador. Las dos cosas a la vez no se puede ser. O es un payaso o es un predicador, pero las dos cosas al mismo tiempo realmente no se pueden ser. Y sobre todo es entender realmente cuando se predica el Evangelio estamos hablando de cosas muy serias. Cuando nosotros estamos predicándole el Evangelio a alguien que esté escuchando el Evangelio en esta mañana, realmente podemos saber si es la última vez que esta persona está escuchando el Evangelio. Quizás sea cuando le predicas a alguien el Evangelio, sea la última vez que esa persona está escuchando el Evangelio. Pero realmente, y una pregunta de aplicación que nosotros nos debemos de llevar y es, ¿venimos a la iglesia a pasar un buen rato? ¿Realmente nosotros venimos a la iglesia a pasar un buen rato? ¿Vienen esta mañana para buscar cosas que nada absolutamente tienen que ver con tu pecado? ¿Vienes a sentir esta emoción? ¿O realmente vienes a buscar que sea exhortado por medio de la verdad? Realmente con esto no estoy diciendo que no haya un sentir, que debamos ser palos fríos en lo cual no haya un sentir. Está el otro extremo, ¿verdad? Y nosotros venimos hablando en el Sermón del Monte que hay dos extremos. Puede haber un extremo en el cual te encuentres y entiendas el Sermón del Monte de una manera o lo puedas entender de otro. Realmente hay un sentir, hay una emoción, pero ahora recuerdo que estoy hablando de lo que no quiere decir llorar en espíritu.
Lo que el Señor no quiso decir, y en una de estas partes es una emoción. Por supuesto, está el sentir de sentir que soy pecador. Y saber que soy pecador, Entonces, nosotros podemos ver también, como hemos visto, pasamos ahora al lloro pecaminoso. Hemos visto el lloro natural, el lloro que viene en nuestra naturaleza, pero ahora hay un lloro pecaminoso. Y si nosotros, por ejemplo, podemos poner un ejemplo, ¿quiénes son estos lloros pecaminosos o qué quiere decir este lloro pecaminoso? Decíamos antes, ¿verdad?, que hay personas que vienen, que son alma en pena, que están todo el día llorando. No, el Señor no me da lo que yo quiero. El Señor no me da y llevo años pidiéndole. Realmente está llorando. Pero realmente lo que estamos pudiendo ver es que sus pecados están saliendo a la luz. Si tú estás pidiendo algo y el Señor no te lo ha dado y tú estás llorando y eres, como el dicho un alma en pena, el pecado de la codicia está saliendo a la luz. Es lo que realmente estamos nosotros viendo. Al no tener lo que tú quieres, la codicia está saliendo. No es que sea un pobre en espíritu, esta persona que va a todos lados. Hermano, ora por mí. Hermano, que es bueno. Pidamos oración a los hermanos. Pero su énfasis de su vida es que el Señor le dé eso, sin entender que la voluntad del Señor es mejor que la nuestra. Pero este hermano está diciendo, hermano, ora por mí, aún no me ha venido. Y te lo encuentra, empieza a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Realmente es un bienaventurado. Pero lo que está manifestando es que su pecado, el pecado de la envidia, yo quiero un coche. Mi hermano tiene 2 coches y yo no tengo ninguno. Pecado de la codicia, pecado de la envidia. Es lo que realmente se está manifestando. Y sobre todo, es algo en esta manifestación de esta forma de pecar. Se llora por las consecuencias, pero no se llora por el pecado. Si nosotros vemos en Génesis capítulo 4, desde el versículo 11 al 15, nosotros podemos ver cuando Caín mata a su hermano por envidia, el juicio del Señor cae sobre Caín. Dice, ahora pues, maldito seas tú, a Caín, de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de la presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y nosotros vemos que Caín está diciendo, grande es mi castigo. Vemos nosotros que Caín no está diciendo, grande es mi pecado, Señor. ¿Qué pecado tan grande he cometido? Sino que grande será mi castigo. Y realmente esto es lo que pasa cuando el mundo está llorando por las consecuencias. Hay pecados que causan lloro, pero causan las consecuencias. Un ladrón cuando roba y lo meten en la cárcel, moralmente él se puede arrepentir, pero se arrepiente no por el pecado, sino por las consecuencias que ha tenido ese pecado. Cuando el ladrón se ve en la cárcel, lo único que puede decir, si no hubiese hecho esto, no estaría ahora en esta condición. No estaría esto ahora en esta condición. El mundo llora por las causas, no por el pecado. Hay un terremoto en México. Todos empiezan a llorar, empiezan a decir, vaya, qué devastador. Pero cuando le digas, o cuando le dices a una persona que realmente el gran problema de la humanidad es el pecado, no, pero ahí ya no quiero saberlo. Ahí yo ya no voy a entrar. Ahí yo ya no voy a entrar. Y esta es la tristeza, por ejemplo, que nosotros podemos ver en la Biblia, como en Judas, ¿verdad? Judas nosotros podemos ver que escuchó y predicó el Evangelio, vio al Señor Jesucristo hacer muchos milagros,
Pero él sabía, cuando entregó al Señor Jesucristo, él sabía que había pecado. Él lo sabía. Pero era simplemente lo que hubo es un peso en su corazón, una reacción que él sabía la consecuencia que traía de haber traicionado al mismo Señor Jesucristo. Es más, cuando Judas se ahorca es porque sabía lo que había hecho, pero no era el verdadero arrepentimiento. Él lloró o él le llevó a esa consecuencia porque sabía la consecuencia, pero en ningún momento se puede ver como Pedro, después de negar al Señor Jesucristo 3 veces, que él se centró en el pecado. Él se centró y sabía realmente el problema del pecado, no solo las consecuencias. Por eso, nosotros podemos ver, Pablo dice en 2 Corintios 7, versículo 10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El mundo llora, el mundo produce tristeza, pero Pablo en 2 Corintios 7 dice que la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, el mundo llora por las consecuencias del pecado, pero no llora por el pecado. El mundo llora por esas consecuencias. Cuando alguien ve que ha asesinado a alguien, llora, pero realmente no llora por el pecado sí. Entonces nosotros vemos que realmente hay una tristeza, como dice Pablo, que según Dios, que esto produce arrepentimiento, y hay otro que según el mundo, que esto produce muerte. Pero ahora, como bien Pablo dice, que esta tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, esto nos lleva ahora para ver ahora el segundo aspecto, el aspecto positivo de quiénes son los bienaventurados, ahora sí los que lloran. ¿Quiénes son estos bienaventurados? Nosotros veíamos antes, le quiero dar ahora un énfasis un poquito mayor, y es que el que llora es una consecuencia de ser pobre en espíritu. Antes, este hombre, ¿verdad? Un hombre, pensaba que era justo, no parecía tan malo, él era su propia justicia delante de Dios, pero un día el Señor tiene misericordia de él y le hace ver la condición legal de injusto que se encuentra delante de Dios. Este hombre, como dice Isaías, ¡ay de mí! ¿Qué será de mí? Ahora este hombre es consciente y sabe que no tiene nada que hacer delante del juicio de Dios. Y ahora sabe que depende de la justicia de otra persona. Se queda vacío y llora por ello. No llora por la consecuencia en sí, sino llora por el pecado que sabe que desagrada a Dios. Esa cosa tan fea que se llama pecado, ¿verdad? Sabe ahora lo que quiere decir delante de la presencia de Dios. Cuando se manifiesta delante de la presencia de Dios, dice, no, Señor. El pobre en espíritu dice, mándame al infierno si quiere. Contra ti, Señor, contra ti solo he pecado, como dice el Salmo. Y esta realmente es la verdadera emoción. Hemos visto hace un momentito la falsa emoción, una emoción de descarga de adrenalina para soltar todos tus problemas, pero está el verdadero sentir, hay un sentir en lo cual el pecador ve su condición delante de Dios y llora delante del Señor. Si, por ejemplo, ponemos esta ilustración, parecía la que he puesto antes, pero es necesario, nosotros imaginamos un bebé recién nacido. Y ahora este bebé recién nacido, vemos que ahora nos sale con el chip que se llama hambre. Vamos y nos acercamos a la cuna y podremos decir, uy, este niño es que nunca tiene hambre, ¿verdad? Nunca tiene hambre. Voy a sacarlo de la cuna y voy a darle el biberón. Realmente, si el niño no siente o no ve de alguna manera que necesita comer, esto va a ir a un problema mayor. El niño, si no come, va a morir. Está muriendo y muere. Pero si nosotros, por ejemplo, dijéramos que de pronto este niño que lleva 2 días sin comer,
tiene que estar inyectándole suero, de pronto se le volviera la sensibilidad, se le volviera el chip del hambre, pues automáticamente yo creo que 2 días sin comer un niño pequeño, ¿verdad? Casi habría que aguantarle el biberón porque se lo tragaría. Pero lo que provocaría es que este chip estaría avisando al niño que tiene que comer. El mundo, las consecuencias es como este leproso, como los que no han nacido de nuevo, no tiene la sensibilidad de este chip, o como el leproso, para ver que se está quemando. Ahora, el pecador recupera este chip del hambre y recupera la sensibilidad de lo que quiere decir el pecado. Ya no llora por las consecuencias únicamente en sí, sino que está viendo que hay algo mal, que hay algo en el cual necesita en sí mismo, y viene lo que se llama, y lo que muchos teólogos llaman, el gozo del cristiano. Veo que necesito algo, lloro y por eso yo soy ahora feliz. Es decir, la convicción tiene que venir antes de la conversión. Para que haya una felicidad, tiene que venir antes, una tristeza. Si yo tengo una enfermedad terminal, me voy a alegrar si hay un medicamento que realmente me lo pueda curar. Y esta es la tristeza que, según dice Pablo, que produce arrepentimiento para vida. El Espíritu Santo dice que Él os convencerá de pecado, dice el mismo Señor Jesucristo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de este pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que, después de ser pobre en espíritu, está trabajando, te hace nacer de nuevo por medio de sus santas escrituras, te vuelve pobre en espíritu para reconocer tu condición y lloras por ello. El Espíritu Santo es el que provoca esta tristeza de lo que son llamados eficazmente. El Espíritu Santo provoca este malestar por el pecado, este llorar no por las consecuencias, sino por el pecado. Y si me acompañan a Isaías, al libro del profeta Isaías, capítulo 61, vamos a ver cómo realmente el profeta está hablando de los que vienen realmente a buscar el Señor. ¿Quién viene a buscar el Señor? He de recordar que esto tiene cumplimiento en Lucas 4, cuando el Señor Jesucristo habla el pergamino en el templo y menciona estas palabras. En Isaías capítulo 61, versículo del 1 al 3, dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Sobre quién? Sobre el Señor Jesucristo. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿A quién se le dará esta alegría? A los que han estado de luto primero, a los que han estado en luto por sus pecados delante del Señor. Pero fijaos el énfasis que hace aquí, que dice a los que el Padre ha plantado. ¿Y quiénes son los que el Padre ha plantado? Los que lloran por sus pecados. Los que el Padre ha plantado son los que están llorando por sus pecados y buscando un consolador, alguien que sea justo por él, porque se han dado cuenta y por esto lloran que no pueden ser justos delante de Dios. Este es el plantío. Estos son los que el Señor ha plantado, los que serán llamados árbol de justicia, plantío de Jehová. Los que el Padre ha plantado son los que tienen esta característica.
los que son mansos de corazón, los que son pobres en espíritu, los que lloran y son consolados. Y estos son los que van andando y alcanzan la esperanza y el consuelo. En los que ven que tienen necesidad y alcanzan el consuelo. Los que no ven que tienen necesidad no van a alcanzar consuelo porque no necesitan ese consuelo, ¿verdad? Si en esta mañana no necesita consuelo, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Vas de camino al infierno. Preocúpate, preocúpate. Pero realmente son los que van andando y alcanzan la esperanza, los que van buscando. El Salmo 126, versículos 5 y 6 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando, ¿quién? El que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Quiénes son los que van llorando por sus pecados? Los que están viendo diariamente, no un día que hice una confesión de fe, un día yo decidí al Señor Jesucristo, sí, confesaste al Señor Jesucristo, eres salvo. No, los que día a día se están preocupando, que es lo que me quería referir, los que se están preocupando por sus pecados, porque están ofendiendo a un Dios santo que no tendrá por inocente al culpable. Los que van llorando con lágrimas, dice, con regocijo segarán. Irán andando y llorando. ¿Quién? Los que entran por la puerta. Todos los que entremos por la puerta del reino, en nuestro peregrinaje iremos llorando, camino a camino, instante a instante, por nuestros pecados, por pecar y no poder ser justo como Dios es justo, no poder ser santo a la altura de lo que Dios es santo. Por eso el Evangelio es para los pecadores, no para los justos. Si te sientes justo, no te preocupes. Si eres pecador, estás llorando por tu pecado. Busca un consolador que pueda consolar el pecado. Dios es consolador y misericordioso. Así dice que toda planta que no plantó el Padre, dice el Señor Jesucristo en Mateo, que toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Y entonces, ¿quiénes son estas plantas, Señor? Son los que no están llorando, los que están buscando emociones, los que están buscando cosas bajo su propia condición, pero no están llorando por sus pecados. Son los que quizás llegan a la iglesia buscando solucionar sus problemas, pero realmente no están buscando solucionar su verdadero problema que es el pecado. En el pasaje paralelo de Lucas, dice el Señor Jesucristo: ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Al revés, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consuelo. Ay, podremos decir que es la palabra al revés de bienaventuranza, de bienaventurado. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. No hay que entenderlo literalmente. No quiero decir ahora que salgamos a la calle y salgamos con dos pinzas aquí serios, ¿verdad? Y que no podamos reír. Sino esta palabra reír se está refiriendo al disfrute de lo que el mundo ofrece, de lo que el mundo está ofreciendo, de lo que cada uno está amando al mundo, y con eso se consuela, con eso está consolando su malestar y todas las cosas. Puedo decir que muchos vienen a la iglesia porque es un refugio de toda la maldad. Ha sido llamado la atención por la forma de vivir de los cristianos. Realmente, cuando tengo un problema, me refugio en una iglesia porque me gusta, ¿verdad?, moralmente, cómo viven los cristianos. Puedo decir en mi corto peregrinaje que he podido ver personas acercarse a la iglesia únicamente cuando tienen necesidades. Tengo necesidad, vengo a la iglesia, se soluciona mi necesidad. Ya no necesito la iglesia. Ya no necesito al Señor Jesucristo. Ese Jesús que he hecho a mi imagen y semejanza ha solucionado mi problema. ¿Cómo me ama el Señor? ¿Cómo me ama el Señor? ¿Verdad? Pero nosotros, ¿qué es lo que podemos ver en la Biblia? ¿Cuál es el verdadero problema del ser humano? Pablo, en Romanos capítulo 1, nos hace ver que la iglesia es una ONG
para solucionar el problema de las personas. La iglesia no es una ONG de alcohólicos anónimos donde se va a tratar terapia psicológica para que esta persona pueda dejar ese pecado. ¿Acaso hay drogadictos y hay alcohólicos que se han acercado, se han refugiado en iglesias y piensan que por haber dejado ese pecado son salvos? Son salvos. Se creen que ellos, por haber hecho una buena obra, son salvos, porque no le están diciendo realmente cuál es el problema. Pablo, ¿cuál es la causa? Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para refugiarme, para sentirme bien, para poder dejar el alcohol que está causando problemas en mi casa, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero Pablo, ¿por qué necesitamos el Evangelio? Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué necesitamos este Evangelio, Pablo? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad. Como dicen los teólogos, como enseña la Biblia, Dios nos salva de Dios. Dios nos salva de Dios. Y esta es el verdadero problema del ser humano. Este es el verdadero problema que tiene el ser humano, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e iniquidad sobre los hombres, sobre todo en contra de toda justicia. Y esto es lo que ve el hombre cuando se presenta la condición delante de Dios y llora por ello. Pero nosotros estamos viendo que esto es llorar. Bienaventurados los que lloran. Es un llorar espiritual y no físico. Pero realmente, este llorar está manifestando, tu llorar diario, está manifestando realmente cada día. Es un llorar por las consecuencias del pecado. ¿Te has parado alguna vez a pensar eso, hermano? Si realmente estás llorando por las consecuencias o estás llorando realmente por tu pecado. Pero, claro, nosotros podríamos ver bienaventurados los que lloran. Sí, yo estoy llorando. Pero esto sería un cristiano incompleto. La sinceridad no salva a nadie, ¿verdad? El hecho de que una persona pueda decir, no, realmente yo soy pecador. Yo he pecado delante de la presencia de Dios. Si nosotros dejamos eso ahí, podríamos decir que la sinceridad sería la que nosotros nos salvaría. Esa sinceridad. Pero no sería completa si no leemos el versículo entero, ¿verdad? Y diríamos, bienaventurados los que lloran, porque ellos alcanzarán consolación. Es una afirmación y debe ser completa. ¿Quiénes son los que reciben consolación? Pues los que han estado llorando, ¿verdad? Esto es una paradoja. El mismo Señor Jesucristo está diciendo que el que llora es feliz. El que está llorando por su condición de pecado es el que se está arrepintiendo. Es más, ya se ha arrepentido. El que está llorando es el que ya se ha arrepentido, está viendo su condición y está yendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Martin Lloyd-Jones, el doctor Martin Lloyd-Jones, lo dice de la siguiente manera. Una vez vista su situación irremediablemente y pecaminosa, busca un Salvador y lo encuentra en Cristo. Nadie puede verdaderamente conocerlo como Salvador y Redentor personal, a no ser que antes sepas qué es llorar. Podemos decir que los que están llorando se están arrepintiendo. Podemos decir, como el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estoy llorando por mi pecado. Qué miserable soy delante de la presencia del Señor. Qué miserable soy porque no soy santo como Él es santo. Pero el apóstol Pablo no se queda ahí. Encuentra su consuelo cuando dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Esto es como el día y la noche. Una cosa sigue la otra. Lloro, veo mi condición delante del Señor y encuentro mi consuelo en un Salvador
como el Señor Jesucristo. En un Salvador que es el Señor Jesucristo, en el cual me consuelo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que me convence de pecado. Y después dice el Señor Jesucristo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío, dice el Señor, y os lo hará saber. El Espíritu Santo muestra la hermosura del Señor Jesucristo a un pecador que sabe que tiene que tomar la justicia de otro en su lugar, ve a Cristo crucificado y resucitado y toma como suyo el sacrificio vicario. Puede entender ahora el que está llorando, que la ira de Dios que se manifiesta contra un pecador como él, ve ahora que Cristo es su justicia delante del Padre. Que Cristo vivió la vida perfecta que él no pudo vivir, se la pone en su cuenta para que él sea como el que nunca hubiese roto un plato, y lo que él se merece, su condenación, su pecado, la ira de Dios, pasa a tomar parte de otro. Y sabe que ahora se consuela cada día, que se arrepiente de sus pecados y dice, Cristo es mi justicia. Él es mi justicia delante del Padre. Y este es el gozo del cristiano. Este es el consuelo del pecador. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso para un pecador como tú y como yo, que hemos ofendido a un Dios santo, que no tendrá por inocente al culpable y que derrama misericordia a millares. Soy pecador delante tuya, Señor. Te he ofendido toda la vida, pero ahora tú has imputado la justicia perfecta de tu Hijo Señor Jesucristo y lo has puesto en mi cuenta como si yo hubiese sido perfecto, haciéndolo a él pecado, tratándolo como un pecador, tratándolo como yo me merezco. Y este es nuestro consuelo, este es nuestro consuelo. Ahora, para terminar, si me acompaña a Hebreos 4, capítulo 4, el autor de la epístola a los Hebreos pudo ver el consuelo de un pecador, sabiendo que no había habido ni un profeta, nadie que podía haber dado descanso al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Dice así el autor de Hebreos, porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, llorando. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dije, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Quién es el reposo? Amados hermanos, el Señor Jesucristo. Amén. Él es nuestro descanso y nuestro reposo. Él es nuestro consuelo, nuestro día de descanso. Y al que ha conseguido entrar en su reposo, está descansando ahora de sus obras. Sabe que ha abrazado al Señor Jesucristo por fe y para fe. Y sabe que no hay nada en sus manos que pueda entregar a Dios para satisfacer la ira de Dios. Descansa de sus obras y solo por gracia, por medio de la fe que es en Cristo Jesús, ahora somos salvos. Yo pienso y creo y sé que el consuelo será, pero empieza en el momento que nos afirmamos en la roca y nos afirmamos en el Señor Jesucristo. Ve a Cristo si no está en esa roca, si no está en ese descanso, si está intentando ahora
ir a Cristo, satisfacer la ira de Dios por medio de obra, descansa en Cristo. Él es la justicia perfecta de Dios. Él es la justicia que nosotros no pudimos satisfacer. Y por supuesto, esto llevará su consumación total cuando dice: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas pasaron. Nuestra esperanza, la esperanza del cristiano, es que después de la resurrección del Señor Jesucristo, de la ascensión del Señor Jesucristo, es su segunda venida, donde estaremos habitando con Él por los siglos de los siglos, sabiendo que ya no habrá más pecado, que alcanzaremos esa santidad plena y seremos santos, como Él es santo, porque le veremos tal y como Él es, Pero, realmente, ¿no puedes llorar por tus pecados? Si en esta mañana te has dado cuenta que has estado más preocupado por las consecuencias del pecado, has visto realmente que has estado llorando, pero no has llorado por lo que significa esa cosa tan fea para Dios que se llama pecado, hay una buena noticia una vez más. Glorioso Evangelio, la gloriosa buena nueva, que si te acercas a Cristo en arrepentimiento y fe, tus pecados serán perdonados ahora mismo. Ahora mismo, el Señor Jesucristo, si te arrepientes de tus pecados serán clavados y fueron clavados el hasta que te condenaban en la cruz del Calvario. Vamos a orar.